Yo soy la coordinadora pedagógica. De nuevo, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucía Oyarzún. Yo soy la coordinadora pedagógica del equipo de textos escolares y les quiero dar la bienvenida a este interesante seminario titulado Aprender y enseñar a leer, un desafío compartido por la comunidad escolar. Este es un tema muy interesante y muy importante porque sabemos que el aprendizaje de la lectura y la escritura es el pilar para el inicio de los aprendizajes posteriores. Bueno, esta presentación va a estar a cargo de la profesora Sonia Jorquera. Ella es especialista en la enseñanza de la lectura y la escritura y además es miembro de nuestro equipo de textos escolares. Ella ha participado en el diseño de importantes estrategias como el diseño y la implementación del programa LEM, y actualmente ella está a cargo desde el equipo de textos escolares del plan Leo Primero. Bueno, por favor, las preguntas durante esta presentación las pueden hacer a través del chat y al final de la presentación vamos a dejar unos minutos para responder las preguntas. Bueno, dejo con ustedes a la profesora Sonia Jorquera. Adelante, Sonia. Eso es. Ahí sí. Muy buenas tardes. Bueno, tal como anunciaba Lucía Oyarzún, hoy día conversaremos, en realidad una conversación bastante sui generis porque yo no los veo ni las veo a ustedes, que me gustaría mucho. Sin embargo, este tema que nos interesa tanto a todos es importantísimo plantearlo una y otra vez porque todos los días aprendemos algo de la lectura, cómo enseñar y cómo aprender a leer, y por eso que hay una serie de interrogantes que tenemos que permanentemente hacernos y permanentemente reflexionar sobre ellas. Sería muy interesante que en cada escuela se plantearan estas preguntas de forma esporádica, de forma más bien sistemática, no esporádica, sistemática, de tal manera que pudiéramos ponernos al día justamente de cómo hoy podemos enfrentar este tema tan relevante que es la enseñanza y el aprendizaje de la lectura, es que eje pero primordial para todos los aprendizajes del currículum. Porque el qué es leer y quién enseña a leer, cuándo, cómo, etcétera, son interrogantes que nos hemos planteado desde hace mucho tiempo. Por lo menos yo recuerdo desde el año 60, he leído que hay todo un debate acerca de cómo enfrentar las respuestas a estas preguntas, y siempre ha sido muy complejo. Ahora, hoy día cobra bastante valor, digamos, el mediador como parte importante de este proceso, y por lo tanto también el docente mediador es el personaje, digamos, tremendamente decidor de lo que pasa con el tema de la lectura en la escuela. También tenemos que permanentemente mirar, observar cómo evaluamos la lectura, y tener en cuenta que cuando los niños llegan a la escuela saben mucho del lenguaje en general y de la lectura en particular, cuestión que tenemos que conocer y reconocer todas esas experiencias que tienen niños y niñas al iniciar la escolaridad, porque van a servir de base para lo que nosotros queremos seguir construyendo con ellos. No vienen en cero, vienen realmente con una serie de experiencias de lectura que es necesario conocer. Ahora, ¿qué es leer? Una de las preguntas que se planteaba al inicio, ¿no? Es una modalidad de lenguaje, por supuesto, así como lo es escuchar, hablar y escribir. Y esta modalidad de lenguaje consiste en interactuar activamente con un texto para construir su significado.
Para lograr este objetivo se utilizan las experiencias previas, los esquemas cognitivos del lector y los propósitos de la lectura. ¿Qué significa eso en la práctica? Tal como lo planteaba hace un momento, tenemos que tener en cuenta lo que los niños saben del lenguaje y saben de la lectura. Es decir, cómo ellos han ido construyendo ya un aprendizaje lector sin ser lectores experimentados. Y de qué manera entonces se han desarrollado sus esquemas cognitivos para enfrentar este proceso y cuál es la motivación que los mueve, qué propósitos de lectura tienen cada vez que acceden a un texto o a una lectura determinada. ¿Quién enseña a leer? Bueno, todos enseñamos a leer en realidad. La familia, la comunidad, la escuela. Formalmente esta tarea la debería realizar todo el equipo docente de la escuela. Sin embargo, la responsabilidad principal siempre la ha tenido el profesor o profesora que está a cargo de los cursos iniciales. En ese sentido hay que tener en cuenta que los entornos que niños y niñas habitan tienen diversos textos de la vida cotidiana, contienen experiencias de lectura desde los más diversos ámbitos. Y todas estas experiencias de lectura estimulan su aprendizaje. Cuando los niños van por la calle, acompañan a sus padres a comprar, van en un vehículo de transporte, están llenos de textos de la vida cotidiana que intentan leer, que intentan significar, y eso los hace estar en permanente contacto con esa experiencia lectora. Las actividades familiares también y comunitarias ayudan desde muy temprano a que los niños sean invitados a leer. Y el intercambio lingüístico con personas del entorno estimula ese aprendizaje. Sin embargo, es la escuela la que formaliza este aprendizaje. Todos los agentes que hemos nombrado conforman una comunidad que estimula y motiva, pero la escuela lo formaliza, es decir, en la escuela se entra ya a un proceso sistemático y de mayor responsabilidad en cuanto a los objetivos que se plantean al inicio de cada año escolar. Por lo tanto, si bien es cierto, vuelvo a reiterar esta idea de que la profesora o profesor de primer año son los responsables más cercanos de esta enseñanza, toda la escuela como comunidad debiera estar involucrada permanentemente en este proceso, en todas las asignaturas, en todos los ámbitos, en las diferentes actividades que se programan. Con respecto a cuándo enseñar a leer, también ha habido muchas posiciones, muchos puntos de vista. Hay algunos que piensan que debieran empezar a enseñarse a leer a los niños cuando muestran interés en la lectura. Y este interés puede ser desde muy temprano. Los niños empiezan a hojear libros y revistas desde 3 años o antes. También hay algunos que piensan que cuando ciertas características de su desarrollo lo permitan. Algunos hablan de cómo observan las letras, las imágenes, en fin. Y otros piensan que son los agentes educativos que determinan cuándo, de acuerdo a los diferentes contextos. Es decir, este no es un tema que esté zanjado, no es una pregunta que tenga una sola respuesta. Tiene muchas respuestas dependiendo de los contextos, dependiendo de cómo la escuela se plantea este aprendizaje y con qué personas preparadas para enfrentar esta tarea cuenta. En nuestro país este proceso se inicia formalmente durante el primer año escolar, es decir, formalmente en la palabra clave, porque ya dijimos que los niños traen muchos conocimientos de lectura, conocimientos que están dados por el entorno en los que ellos se desarrollan. Ahora, esas experiencias lectoras que tienen los niños y las niñas al ingresar al sistema escolar son múltiples. Es decir, los niños pueden y las niñas reconocer palabras de uso frecuente. ¿Qué quiere decir eso? Son las palabras que encuentran en la calle, en sus entornos comunitarios, en sus entornos familiares. También reconocen y leen su nombre y el de algunos familiares, el de algunas personas más importantes para ellos.
el de sus mascotas. Los logos publicitarios ayudan también en esta tarea, ¿no es cierto? Los logos que tienen relación con el tránsito. También son capaces muchas veces de reconocer y de leer los títulos de cuentos o poemas favoritos, los nombres de algunas instituciones, hospital, casino, en fin, nombres de sus programas favoritos, programas de la televisión, en fin, que ellos permanentemente están mirando y que por lo tanto van teniendo una relación visual importante. También reconocen y leen avisos que ven en sus entornos cercanos, también pueden reconocer y leer nombres de ciudades o lugares conocidos, son capaces de reconocer el nombre del lugar en que viven. Si algún familiar cercano, querido, vive en algún lugar de Chile o en otros lugares del planeta, también pueden reconocer y leer, porque la lectura también tiene un tremendo, una cuestión sentimental, ¿no es cierto?, afectivo, y por lo tanto eso hace que algunas palabras nos quedan muy grabadas y somos capaces de leerlas en cualquier lugar en que las encontremos. También son capaces de leer los nombres de días de la semana, los meses del año, los nombres del destinatario de una carta, direcciones y un largo etcétera. Dependiendo de todo lo que ustedes conozcan y sus experiencias, este listado puede ser mucho más extenso. Ahora también los niños desde tempranas edades preguntan en su entorno, ¿no es cierto? Y quieren que les lean un cuento. O sea, ¿a quién no ha escuchado? ¿Me lees un cuento? ¿Me cuentas un cuento? ¿Quieres leer un libro conmigo? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se escribe mi nombre? ¿Qué letra es? Siempre nos están proponiendo preguntas a las que nosotros ojalá pudiéramos responder: sí, te voy a leer un cuento, sí, leamos tal cosa, sí, voy a leer ese nombre, y hacer una relación con ese nombre y con otro nombre, con esa letra y con otras letras, en fin, ahí estamos también funcionando como mediadores en la medida que nos demos cuenta de la importancia que tienen esas preguntas de niños y niñas. Ahora, el cómo enseñar a leer también tiene múltiples respuestas. Si ya sabemos que leer es construir significados y que es un proceso multidimensional que depende de muchos factores, sabemos que con certeza que implica relacionar el código escrito con el código oral. Por eso es tan importante esta relación de conversación con los niños, de conversaciones a propósito de sus preguntas, o de conversaciones a propósito de nuestros deseos de que ellos se informen, de que ellos escuchen nuestras observaciones, descripciones. La conversación y los entornos enriquecidos oralmente hacen muy bien para que los niños enfrenten la lectura de mejor manera. Entonces, el cómo enseñar a leer va a estar siempre ligado a modalidades que ya conocemos y que forman parte de nuestra historia personal. En realidad, en general, enseñamos como a nosotros nos enseñaron. Y por lo tanto, eso significa que en un buen porcentaje repetimos lo que nosotros vivimos como aprendices de la lectura. Sin embargo, hoy día sabemos que hay muchas formas en que los niños aprenden mejor, y por lo tanto, si sabemos que sabemos mucho más de lo que se sabía hace 50 años de la lectura, la pregunta es: ¿por qué no enseñar distintas maneras de acceder a ella? Y tener más presente los propósitos en las diferentes situaciones, y cuáles son las características de ese lector que tenemos hoy, en este año 2023, en nuestro país. En fin, contextualizar un poco más esta situación para que el proceso de enseñar y de aprender tenga significado para los niños hoy. Cuando
Cuando queremos contestar esta pregunta desde acá, nosotros decimos, bueno, leo primero que es una propuesta del Ministerio desde hace unos años, propone un modelo para leer, un modelo equilibrado. ¿Qué significa? Que equilibra tanto las destrezas o subdestrezas de la lectura con la comprensión. En una situación en que si entendemos que leer es construir significados, no podemos estar mucho tiempo solamente trabajando con las destrezas. Las destrezas para nosotros, para nuestra propuesta, están al servicio de la comprensión lectora y por lo tanto van en paralelo con todo lo que nosotros queremos proponer. Y para esta propuesta consideramos los conocimientos previos de niños y niñas. Tenemos que darnos cuenta qué es lo que saben del lenguaje, qué es lo que saben precisamente de lectura y desde ahí seguir construyendo. Y para esa construcción nosotros proponemos también una gran cantidad de lecturas de diversos tipos de textos literarios y no literarios. Pensamos que es muy importante que los niños estén permanentemente en contacto con distintos tipos de textos, pero sobre todo para ir apropiándose de las diversas estructuras de esos textos. Que ellos en algún momento sepan que cuando empezamos a leer es un cuento y por qué. También esos textos que nosotros proponemos leer habitualmente nos permiten utilizar sus contextos para potenciar el desarrollo de la comunicación oral, porque a partir de esos textos conversamos, opinamos, comentamos. Para promover una escucha atenta y comprensiva, desarrollamos la capacidad de escuchar atentamente para estar muy al tanto de todo lo que sucede en estos textos que se escuchan y todo lo que dicen esos textos. Damos tiempo para conversar y expresar ideas, ampliar y formalizar el conocimiento del alfabeto. Decimos ampliar y formalizar porque los niños cuando entran a la escuela ya conocen las letras. Nosotros no les enseñamos las letras. Ellos las conocen porque hablan, se comunican, hacen peticiones, etcétera. Lo que nosotros hacemos en la escuela es formalizar. Le decimos a unas letras vocales, a otras les ponemos de nombre o le decimos por su nombre consonantes. Después vamos avanzando en la gramática, que también está al servicio de la comprensión, y vamos a decir que tales o cuales son sustantivos y tales son adjetivos, pero eso tiene que ver con ponerle nombre a unas palabras y a letras que ellos ya conocen. Al mismo tiempo, tenemos mucha precaución de desarrollar la conciencia fonológica como base fundamental del aprendizaje de la lectura, porque tenemos que darnos cuenta y tener muy claro que la conciencia fonológica permite que los niños se den cuenta de cómo funciona este lenguaje, en que cada grafema tiene un fonema asociado, es decir, cada letra está asociada a una forma de sonido que está engarzada con otro sonido y así se van formando las palabras. Es decir, tomar conciencia de que el lenguaje está compuesto de sonidos. Luego de eso tenemos la preocupación de ampliar permanentemente el vocabulario y eso nos permite que a los textos que leen o que les leemos, siempre estamos haciendo haciendo un foco en algunas palabras que les permite ir ampliando su vocabulario y por lo tanto amplían su vocabulario para hablar mejor, pero también para escribir mejor. Entonces, la enseñanza de la lectura para nuestro modelo es a partir de contextos significativos. Estos contextos se construyen sobre la base de competencias lingüísticas en conjunto con escuchar, hablar y escribir. Es decir, las 4 modalidades del lenguaje están permanentemente interactuando: escuchar, leer, hablar y escribir. Porque si, en la escuela, como dijimos, formalmente se lee y se escribe, pero ellos ya saben, tienen mucha experiencia al respecto. Sin embargo, escuchar y hablar también se aprende en la escuela, porque el escuchar y hablar que traen los niños desde sus hogares es
en un contexto familiar, es en un contexto un poquito más informal, y por lo tanto acá hay una serie de requisitos para que este escuchar y hablar tenga sentido cuando estamos compartiendo y conviviendo con otros en el aula. Los componentes de la propuesta son varios. Estos componentes no se desarrollan de manera lineal, tal como adelanté antes, van todos complementándose, van interactuando unos con otros, hay un esfuerzo porque comprendan oralmente lo que se les lee, porque comprendan lo que leen y escriben, porque desarrollen la conciencia fonológica, conozcan el alfabeto y sepan de qué se trata la decodificación y el conocimiento de todas las letras, porque desarrollen la conciencia semántica, es decir, el significado de las palabras, la conciencia sintáctica, es decir, cómo se van estructurando las frases, las oraciones, para que haya una comprensión de lo que allí dice, y desarrollando también la fluidez lectora. Cada vez avanzamos un poco más para que cuando los niños lean, ya sea en silencio o en voz alta, él entienda y otros entiendan, y por supuesto para ir desarrollando también la escritura. Es decir, esto está puesto en un cuadro en que no significa que la comprensión oral es primero. Se mezclan, se complementan, y hay un esfuerzo por hacer que todos estos componentes se desarrollen de una manera coherente. Y vuelvo a insistir, aprender a leer para nosotros es importante que lo hagamos a partir de textos completos y significativos. Por eso cada clase comienza con una lectura de un texto completo. Y a partir de eso se desarrollan los subprocesos en una situación con sentido. ¿Cómo operan estos subprocesos de lectura? Bueno, ya algo lo adelanté, la conciencia fonológica o capacidad de identificar, segmentar y sintetizar sílabas. Es muy importante que nosotros en este sentido tengamos clara cuáles son los ejercicios, los ejemplos, las situaciones en que hagamos esto. Sin embargo, hay muchos ejercicios lúdicos para que los niños puedan avanzar en este conocimiento, pero que es fundamental. Me quiero referir muy sintéticamente a algo importante acá. Cuando los niños ingresan a la escuela, vienen con un bagaje experiencial familiar, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su desarrollo del lenguaje. Muchas veces ellos tienen alguna dificultad en pronunciar algunos sonidos o algunos fonemas. Eso generalmente es producto del ambiente, ¿no? No es que tengan una dificultad especial. Entonces, en este nivel, las y los docentes deben estar muy, muy observadores de esto, porque una ayuda pequeña puede significar que los niños tomen conciencia de que hay fonos que no pronuncian, la D, por ejemplo, en candado, en fin. Entonces, cuando los niños después están en una situación, por ejemplo, de escribir esa palabra, van a omitir esa letra que no son capaces de verbalizar. Entonces, desde ahí es importante, qué sé yo, hay una descripción un poco, son las dislalias funcionales, que no necesariamente son un problema mayor, pero a veces puede significar solamente que los niños omiten sonido, y si un docente está alerta, puede hacer que el niño tome conciencia de aquello. Después está la decodificación o capacidad para unir letras y sonidos. Por supuesto, van dándose cuenta que una letra con otra se une y forman sílabas y forman palabras. Luego el principio alfabético, cuando descubren que para ellos es bien interesante, no, para nosotros pasa desapercibido, y cada letra corresponde a un fonema. Felizmente nosotros tenemos un sistema que es bastante transparente y cada letra corresponde a un fonema. Ahora tenemos algunas letras a las cuales darle más atención: el doble sonido de la C, el doble sonido de la G, en fin, y los dígrafos. Pero
en general es una letra correspondiente a cada fonema con un grafema. Después está la fluidez o capacidad de leer en voz alta, que ahí hay una serie de ejercicios que se pueden realizar. Lo único que nosotros pretendemos que no se realice es estar con un reloj midiendo cuántas palabras leen por minuto, porque nos interesa que los niños comprendan lo que leen. No hacer una carrera de velocidad lectora, sino que hacer una carrera comprendiendo lo que se lee. Y el vocabulario o conocimiento del significado de las palabras, porque en el fondo el vocabulario es el que permite que los niños también avancen en sus conversaciones y en sus producciones después de escritas. Y no finalmente, sino que también la comprensión o capacidad de construir significado a partir de un texto, que vuelvo a decir, todo esto no va en una forma lineal dándose, sino que va de manera complementaria. Ahora, ¿por qué insistimos en esta idea de leer cuentos a niños y niñas? Primero, porque el texto literario es una excelente plataforma para la interacción y la contención emocional, que lo hemos vivido intensamente durante la pandemia. En segundo lugar, porque se desarrolla la creatividad e imaginación y permite explorar en el conocimiento de sí mismo y del mundo. Está comprobado que las familias que le leen cuentos a sus hijos e hijas facilitan el desarrollo de la lectura. Hay un momento amoroso, un momento de contención, un momento de cariño compartido, cuando un adulto, una mamá, el papá, la abuelita, una tía, una vecina cercana se acerca y lee un cuento a un niño, a una niña o a varios, hay una relación de complicidad, hay una relación de afecto y hay una historia compartida, y eso es muy importante para niños y niñas. También permite un desarrollo como lectores competentes. Un niño que lee, por supuesto que va a ser un lector competente, porque va a ir ampliando su bagaje de vocabulario, de conocimiento, de aprender situaciones o temas de diferentes partes del mundo. Además, cuando uno le lee a los niños hay una familiaridad con la lengua oral. Nos vamos dando cuenta que la oralidad es evanescente, pero lo que está ahí escrito queda. Y los niños curiosos quieren volver a hojear el cuento que les han leído. También los niños y niñas aprenden que los nombres de las cosas y el vocabulario utilizado para hablar está representado por unas marcas gráficas que se llaman letras. Ese es un descubrimiento, como les decía, importante. Y lo otro también que interesa es que ayuda a los niños a reconocer el orden en que se realiza el acto lector, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. También hemos puesto énfasis en que en esta lista de libros que los niños lean, haya libros, textos informativos. ¿Por qué? Porque estos tipos de libros ayudan a ordenar ese mundo de transformaciones dispersas. Hay tanto tema, ¿no es cierto? Hay tantos contenidos, hay tantas ideas que uno quiere aprender, y ahí en los libros está ordenado de manera más coherente los diferentes temas que pudiéramos leer, a los que pudiéramos tener acceso. Ahora, el libro informativo debería mostrar a los niños que una pregunta tiene varias respuestas. Eso es muy interesante, porque la lectura además debiera abrir la cabeza a entender situaciones y a entender también que una pregunta puede tener varias respuestas. Y de esa manera les permitiría formarse como pequeños investigadores. El libro informativo es imprescindible, ya que niños y niñas viven preguntándose por el mundo que les rodea, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo que es famoso el libro de los por qué. Entonces, porque el niño tiene un asombro y una curiosidad que son naturales a él. Y el asombro es la semilla del conocimiento, ¿no es cierto? Como dice este autor. Ahora, ¿qué significa escuchar comprensivamente? Hemos hablado de eso, escuchar comprensivamente. La comprensión lectora es un proceso que no se aprende naturalmente. Es imprescindible la mediación de otro como instancia desafiante para el desarrollo del pensamiento. Es decir,
para comprender un texto necesito de un mediador que haga algunas preguntas para desafiarme como lector, antes de leer, durante la lectura y después de leer. En ese sentido, entonces, el docente de estos niveles, y realmente no solo de estos niveles, pero fundamentalmente debe armarse de una batería de preguntas siempre antes de leer un texto, para tener preguntas para todos esos momentos y para que realmente sea desafiante esta lectura y provoque el desarrollo del pensamiento. Siempre se ha dicho, ¿no es cierto?, la importancia de activar los conocimientos previos, comentando experiencias relacionadas con un tema del cuento, por ejemplo. Los conocimientos previos tienen una tremenda importancia porque la cantidad de interrelaciones de ideas que se elaboran en el cerebro durante el enfrentamiento con un texto es múltiple. Están realmente actuando todas las experiencias que hemos tenido en nuestra vida cuando enfrentamos un texto y lo hacemos conscientemente y muy atentamente. Entonces, por eso es la importancia de que el docente modele la lectura, de tal manera que la modela en cuanto a la voz, en cuanto a la expresión, pero también en cuanto a las preguntas que va realizando durante los distintos momentos de la lectura. A los niños además es muy importante pedirles opinión y que opinen y darles espacio para opinar acerca de los personajes, de las acciones, que lo relacionen con sus experiencias de vida. La lectura no puede ser una lectura realizada por el docente y que los niños sean meros escuchas de algo en lo cual no participan, porque entonces no se está cumpliendo el que la lectura es aquella que permite elaborar significado. Por otro lado, permanentemente la lectura desarrolla el vocabulario. A ver. Y ahora una pregunta desafiante para los que somos docentes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol del mediador, el rol mediador del y el docente? Realizar buenas preguntas para profundizar la comprensión. Las buenas preguntas son fundamentales. ¿Qué se llama buenas preguntas? Aquellas en las que los niños deben pensar, reflexionar y no solo responder inmediatamente porque están literalmente dichas en el texto. Son aquellas en que hay que inferir, hay que recorrer todo el texto. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que un sujeto puede lograr por sí mismo espontáneamente y lo que puede lograr con una ayuda cuidadosamente planificada. Y esa ayuda cuidadosamente planificada se llama buenas preguntas. Y ahí estamos trabajando en lo que Vygotsky llama zona de desarrollo próximo y Brunner el andamiaje, que tanto bien hace cuando nos damos cuenta que los niños van avanzando en su comprensión de lo que leen. Eso significa entonces que tenemos que conocer muy bien lo que pasa antes de leer, durante la lectura y después de leer. Esta nomenclatura, yo sé que la mayoría de los profesoras que pudieran estar viendo y escuchando la conocen y saben que hay que prepararse para relacionar la información previa con lo que dice el texto, y esa actitud interactiva durante la lectura significa que yo estoy también preguntando, estoy organizando la información que viene, con la que tengo, y luego finalmente tomo conciencia de lo que se agregó a lo que ya. ¿Por qué trabajar la lectura en 3 momentos? Bueno, porque ya lo hemos dicho, es importante prepararnos, observar el interés emocional de los niños, conocer el objetivo de la lectura, en fin, realizar predicciones. Las predicciones son un tipo de inferencia, entonces es importante. Y durante la lectura, leer activamente, verificar las predicciones, en fin, y también
releer si es necesario, porque a lo mejor hay alguna dificultad que puede ser reparada. Después de la lectura, profundicemos la comprensión y ahí hay una serie de estrategias de sintetizar, resumir, secuenciar, hacer esquemas, mapas, etcétera, que eso es muy común verlo en los textos escolares, es muy común que en las aulas se trabaje bastante el después de leer, más que los anteriores. Por ejemplo, en el antes de leer, a los niños de primer año se les puede preguntar de qué crees que se tratará un texto con este nombre, la historia de la ostra que perdió su perla. Entonces los niños hacen sus predicciones y observan esta imagen y ellos pueden dar unas respuestas increíbles que nosotros ni siquiera nos imaginamos. También en el después de leer hay una serie de comentarios, comparten ideas, realizan otras preguntas, en fin, de acuerdo a lo que ven, pero no me voy a detener en esto porque yo sé que esto es lo más común del tema del momento de la lectura. Y hay algo interesante que tiene que ver con la relación entre lectura y escritura, es que después de haber leído un texto, uno presenta alguna imagen de ese texto y les pide que escriban lo que ven. Entonces nos vamos a dar cuenta si van a relacionar lo que escucharon con lo que se les pide escribir, o van a contar otras cosas más. Entonces es bastante enriquecedor este ejercicio porque nos va a permitir saber cuánto más ellos conocen del tema de la lectura escuchada. Por lo tanto, uno cuando habla de estrategia de comprensión lectora en primer año, no estoy hablando de tercero ni de cuarto, de primer año, podemos utilizar la estrategia de predecir, de inferir, de secuenciar, de resumir y de formular preguntas, lo mismo que se hace en los otros cursos. Lo que pasa es que todo tiene que ver con los contextos, con el tipo de texto, que es menos extenso, que es un poco más sencillo, pero que no por eso dejan de desafiarnos para trabajar estas estrategias. Ahora, ¿qué estrategias o recursos utilizar para que se desarrollen todos estos procesos de los que hemos hablado o de los que he hablado en forma bastante general? Por ejemplo, la lectura compartida. ¿Para qué? Para lograr fluidez. En ese sentido, se usan textos de grandes formatos y se realizan lecturas a coro. Es importante porque cuando están leyendo a coro los niños, no les da pudor equivocarse, se sienten más libres, no están siendo señalados para que lean enseguidilla, no se están sintiendo comprometidos con no equivocarse, en fin, por lo tanto es interesante como proceso. Es una oportunidad para interactuar con los textos de manera colectiva. El docente modela primero la lectura y luego los niños leen a su ritmo junto a él o la docente. Poco a poco, como esta lectura se utiliza durante varios días, la misma lectura, poco a poco los niños van leyendo más y mejor y la voz de la docente o el docente va siendo menos intensa, y por lo tanto los niños van tomando la palabra en cuanto a la lectura y se van sintiendo lectores. Otra de los recursos que son muy importantes utilizar son las letras móviles para formar nuevas palabras. Estas letras móviles cumplen el objetivo de ir ampliando las palabras que los niños van conociendo. Ellos se sienten muy felices cuando son capaces de manipular estas letras y empiezan a formar otras palabras distintas a los que han leído en su texto, distintas a los que han visto en su clase. Pueden formar nuevas palabras con su nombre, con lo que dijimos al inicio, con las palabras que conocen del entorno, le van cambiando vocales, consonantes, en fin. Es una excelente estrategia para utilizar en primer año. Luego están los crucigramas, que permiten ampliar el vocabulario, que también es una forma lúdica de trabajar esta ampliación de las palabras que conocen,
o formalizar lo que ya han visto en los diferentes textos que leen. ¿Qué otras estrategias? Verbalizar rimas, trabalenguas, adivinar. Las rimas es una estrategia interesante, en tanto permite que los niños se den cuenta del sonido final de las palabras y se dan cuenta también de cómo éstas pueden rimar si ponen atención a los fonemas que ellos emiten. Es muy interesante como juego y también es interesante como producción. Ellos mismos pueden producir otras rimas, pueden escribirlas, o sea, no hay que tener miedo a decir pueden escribirlas, porque los niños ya dijimos que tienen experiencia lectora y de escribir, entonces a su nivel pueden hacerlo. Las adivinanzas también es un excelente trabajo o ejercicio para introducirnos en el mundo de las inferencias, porque sin decir lo que es, estamos haciendo alusión a un objeto o a un animal o a una situación, y entonces es un ejercicio también interesante para ellos. También podemos hacer un ejercicio lúdico con estas imágenes que les mostramos, en donde deben escribir la letra inicial de cada una de ellas y luego descubrir el mensaje oculto. Podemos jugar a las instrucciones, o sea, cuando un niño da las instrucciones de un juego, nos está diciendo que él sabe de lenguaje y sabe de textos también, porque puede decir cuántos niños juegan, cómo se juega, quién gana, cómo se cuentan los puntos, si hay puntos, etc. También cuando se elabora algún objeto. Algunos niños y niñas elaboran objetos con lanas, con cuerdas, en fin. Y eso significa entonces que tienen todo un saber muy informal y muy lúdico que ponen al servicio de sus compañeros. En la sopa de letras lo mismo, hay toda una idea de mostrarles para que ellos puedan descubrir palabras, pero también pueden ellos elaborar una sopa de letras. Este es un desafío, porque tienen que hacer un doble trabajo, elaborar este juego, pero además ir dándose cuenta en qué situación van a encontrar una palabra. El conocimiento del alfabeto y la conciencia fonológica también están presentes, muy presentes en nuestra propuesta. Cuando presentamos una letra, tenemos el cuidado de hacer lo siguiente: la letra, su sonido, una rima, cómo se escribe, cuál es su recorrido, y también le hemos agregado que en una de sus manos escriban la letra pertinente. Eso porque estamos tratando de que con todo su cuerpo aprenda, ¿no? Desde el punto de vista táctil, auditivo, visual, y cuando ya lo escribe en su cuaderno. Por lo tanto, todo esto que estamos planteando acá puede ser enriquecido con todo lo que ustedes saben de presentar letras. La idea es que el sonido es importante. Cuando hablamos de sonido de las letras, es bien importante que ustedes hagan mención a cómo se articula una letra, que ellos sepan que hay maneras de articular, qué sé yo, utilizando la lengua, los dientes, los labios, de qué manera están los labios cuando suenan las diferentes letras. Esto yo sé que no se hace a menudo, entonces así podemos detectar también algunas dificultades y podemos hacer más conscientes cómo suena cada uno de los fonemas. Incluso podemos tener un espejo en cada aula para que los niños se den cuenta de, al emitir cada uno de esos sonidos, cuál es el movimiento de las distintas partes de su boca y cómo suena cuando realmente se está emitiendo bien el fonema. Después tenemos actividades que significan, ¿no es cierto?, reconocer sonidos con distintas imágenes, que esto es bastante común.
tenemos otra letra acá. Entonces, ¿qué importa? El nombre de la letra, el sonido o fonema, la articulación del fonema, el nombre de una imagen que la contiene y la relación fonema-grafema. Esto, dicho así, aparece como demasiado, pero esto va paso a paso, pero sin enredar a los niños, sin atiborrar de ideas ni de lenguaje técnico. Ellos no tienen por qué saber lo que es un grafema, un fonema y un articulema. Con decirles cómo suena, cómo se pone nuestra boca cuando emitimos tal sonido, con eso está bien. Lenguaje técnico, no. Luego, van conociendo a partir de estos ejercicios, van adentrándose en el reconocimiento de las sílabas, porque a las letras que están conociendo les vamos agregando las vocales, ¿ya? ¿Se dan cuenta ustedes que esto está en paralelo con leer cuentos y escuchar cuentos y hacer el antes, durante y después de la lectura comprensiva? Entonces, y estas palabras van saliendo de los textos que leen y estas letras tienen que ver con los textos que leen. Por lo tanto, todo es una complementación del aprendizaje que no va desarticulado, que no va separado, que tiene una razón de ser y un sentido. La conciencia fonológica en distintos aspectos se trabaja, por ejemplo, en este caso, verbalizan el nombre de las imágenes y van contando el número de sonidos que emiten. Y de esa manera, entonces, se dan cuenta que pez tiene 3 sonidos, que ostra tiene 5, en fin. Es interesante este ejercicio, porque ellos ojalá trabajaran en pareja, ojalá trabajaran en grupos, de tal manera que ellos mismos vayan descubriendo cuál es lo correcto y vayan discutiendo por qué sí y por qué no. Permanentemente yo voy a aludir a Vygotsky, se aprende con pares, se aprende con otros. En soledad es muy triste el aprendizaje, entonces la idea es que siempre vayan trabajando en pareja o en grupo, de tal manera que se enriquezca ese conocimiento y ese aprendizaje. Ahora, un tema interesante, ¿cómo evaluamos todo esto? Este proceso, un proceso arduo. Felicito a todos los profesores de primer año, los felicito pero enormemente. Es un trabajo intenso, arduo, de todos los días, de ver cómo cada niño aprende, como decía una profesora que escuché alguna vez, si mis alumnos no aprenden como yo enseño, yo les enseño como ellos aprenden. Tremendo desafío, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos? De distintas maneras. La propuesta tiene muchas posibilidades de ir evaluando y hay una que es interesante porque es un que aprendí de cada clase, que en algún momento llamamos ticket de salida y que simplemente significa que al final de la clase hay una pregunta, una actividad que de alguna manera nos va a dar información de qué ha pasado con los niños durante la clase. Entonces, diariamente evaluamos a través de alguna pregunta precisa que aprendí. Periódicamente también lo hacemos con una prueba corta que contenga preguntas que no sean diferentes a lo que se ha preguntado antes. Por supuesto que tiene otros contenidos, pero lo que quiero decir es que sea un tipo de pregunta familiar para los niños y sistemáticamente podemos registrar, ¿cierto? Es bien interesante tener un cuaderno de registro. A veces yo sé que hay cursos que son numerosos y es imposible, pero tener un cuaderno para registrar aquellos hallazgos que nos parezca interesantes, de algún niño, de alguna niña, de algún grupo, qué les pasó con determinado contexto, qué les pasó con determinada letra, con determinado texto. Es muy bueno hacer eso, porque después uno puede también hacer una retroalimentación mucho más enriquecida. Y el rol del docente en este tremendo trayecto y tremendo desafío es atender a los diferentes ritmos de aprendizaje de sus estudiantes, es
flexibilizar lo que más pueda el modelo de lectura para que niños y niñas accedan a este proceso. Es decir, aquí hay una propuesta, pero cada profesor en su aula va a decidir, a ver, yo voy a ampliar esto que me proponen, o ya he hecho demasiado esto, entonces voy a hacer esta otra actividad o este otro ejercicio, en fin. De eso se trata, de flexibilizar también, porque ya dijimos que hoy día nuestros niños tienen otros contextos diferentes a lo que tuvimos nosotros. Lo que sí es importante es realizar esas preguntas desafiantes, pero que sean abordables por los niños y sean motivadoras. Generar espacios siempre para intercambiar ideas y reflexionar, escuchar los razonamientos de los niños para propiciar los diálogos, siempre, permanentemente. Ellos tienen mucho que decirnos, ellos tienen muchas experiencias que tienen que expresar, por lo menos en nuestras aulas. A veces no tienen esa posibilidad en sus hogares por distintas razones. Y lo otro importante es que modelemos permanentemente las estrategias de lectura que utilicemos y sepamos que la oralidad es fundamental para acceder al mundo de la lectura. Bueno, y una idea de que hay que leer una variedad de textos, además de los que propone Leo primero, diferentes tipos de textos generan nuevas funciones mentales. Por eso que se propone que los niños lean distintos tipos de texto, que tengan acceso a una buena biblioteca en la escuela, que la escuela sea accesible, que no esté cerrada con llave, que no tenga tantos horarios, que sea una planificación compartida entre el profesor de aula y la bibliotecóloga. Una biblioteca necesita estar incorporando textos con distintos propósitos y sería ideal que la bibliotecóloga dé espacios para hablar sobre lo leído. Somos lo que leemos, dice Chabot. Transformar la escuela en una escuela de la palabra, dice él. Bueno, y entonces la escuela debiera ser un lugar donde la lectura y la escritura sean prácticas vitales y vivas, y leer y escribir sean instrumentos poderosos para repensar el propio pensamiento y el mundo, y que interpretar y producir textos sean derechos legítimos de ejercer, y que los alumnos se incorporen a la comunidad de lectores y escritores para que lleguen a ser ciudadanos de la cultura escrita. Gran propósito. Leer es una forma humana de habitar el mundo, dice el profesor Francisco Cajiao. Es mucho más que descifrar signos y saber cómo suenan, sino que es saber que esos pequeños dibujos pueden desencadenar en nuestro cerebro y en lo que pueden desencadenar en nuestro cerebro y en nuestros sentimientos. Tanto la lectura como la escritura tienen características de derechos ciudadanos. Por lo tanto, quien no sabe leer y escribir pierde la capacidad íntegra de ejercer ciudadanía y tener la posibilidad de participar y tomar decisiones. Bueno, aquí hay unos sitios de interés. Les agradezco muchísimo a los que han escuchado y visto esta presentación. Hay muchas ideas que profundizar. Fue un viaje muy rápido por tantos temas que tienen que ver con la lectura inicial, y espero que de alguna manera queden entusiasmados para seguir investigando sobre el tema. Gracias, Sonia. Gracias, Sonia, por la interesante presentación que nos diste esta tarde. Qué importante es leer a los niños y niñas, leerles diariamente y aprovechar esas lecturas para desarrollar la conciencia fonológica, la escritura y todas las habilidades lingüísticas que están todas muy relacionadas. Es muy difícil trabajarlas por separado. Mira, acá hay un par de preguntas que te voy a leer para ver si las podemos responder. Acá la profesora nos dice, según lo que indica, entonces ya no se debería medir velocidad lectora, aunque el objetivo sea lograr la fluidez y velocidad para despejar áreas del cerebro. Para la comprensión del texto y no para estar decodificando. Lo que pasa es que cuando yo lo dije aquello, la intención es que no se lea con un cronómetro para saber cuántas palabras lee, sino que los niños vayan leyendo poco a poco, más fluidamente, pero comprendiendo lo que leen.
Yo sé que es complejo de entender porque da la impresión de que entonces lo que hacíamos no tiene validez. Lo que pasa es que con un cronómetro al lado es como cuando a nosotros nos hacían leer en seguidilla. Ya, te toca leer. Entonces estamos tan absortos y tan preocupados de que nos toque leer que ni entendemos lo que leemos. Eso es, la idea profunda es que los niños lean fluidamente, no significa que vamos a estar controlando con un reloj cuántas palabras. No sé si queda claro, pero la idea es que Sí. lean fluidamente porque están permanentemente leyendo y participando en actividades de lectura oral en distintos contextos, con distintos ejercicios, pero no con un reloj al lado que los inhibe. Así es, y no perder de vista que el foco es la comprensión de lo que se está leyendo. Exactamente. Acá hay otra pregunta, dice, buenas tardes, un estudiante de 18 años por limitaciones geográficas, culturales e idioma no tuvo un desarrollo del lenguaje significativo. ¿Puede aprender a leer a esta edad? Por supuesto que puede aprender. Uno se acerca sabiendo que es un niño más grande y por lo tanto tal vez le ofrece otro tipo de lecturas, pero por supuesto que uno puede aplicar muchas de las cuestiones que yo planteé ahora respecto del inicio de la lectura. Se puede acceder leyéndole textos cortos, interesantes, con los que puedan conversar después, los que puedan descubrir algunas palabras que le llamen la atención, buscar en el diccionario lo que significan entre la educadora y el joven, acceder a esa definición y ir ampliando poco a poco. Pueden hacer lectura compartida también, o sea, unos textos, leerlos en conjunto, o sea, yo creo que se pueden sacar muchas de estas ideas tratando de que los textos que se les leen, los textos a los que accede este joven, sean de interés para él. Él puede, por ejemplo, puede usar letras de canciones que le gusten, puede usar poemas que le guste escuchar. Las letras de canciones son muy interesantes también trabajar con los jóvenes y a través de eso hacer lecturas compartidas con él y ahí identificar palabras que le interesen, en fin, escribir esas palabras que le interesen. Bueno, yo creo que es totalmente válido que pueda enseñarle a esta altura, sí. Todos podemos aprender en cualquier etapa de la vida. Es como que nosotros, cualquiera de nosotros quisiera aprender otra lengua, puede hacer. Sí. Acá una última pregunta, Sonia. Consulta. El Leo Primero promueve la lectura a través de letra imprenta. ¿Qué sucede con la letra manuscrita en primero básico y segundo? Bueno, nosotros en algún momento tomamos la decisión de la letra imprenta porque es más fácil de ejecutar desde ese punto de vista. Y sobre todo porque en algunas instancias nos dimos cuenta que la escritura cursiva ligada eh, nos demorábamos mucho tiempo en realizar ejercicios de caligrafía que nos quitaban tiempo para avanzar en el proceso de lectura. Ahora, la palabra flexibilidad es importante en estos momentos y por lo tanto los profesores que quieren enseñar la letra cursiva ligada pueden hacerlo. Si el punto es que decidan qué letra les es más fácil a los niños para avanzar en su proceso de lectura y escritura y de qué manera están preparados para la toma de lápiz, para sentarse bien ante la... No tomé mucho el tema de la escritura porque el tema era lectura, a pesar de que están ligados, pero en el tema de la escritura hay harto que decir. Una de esas cosas tiene que ver con cómo me enfrento al acto gráfico. Me gusta, no me gusta, cómo mi cuerpo accede a esa situación de escritura. Hoy día tenemos que los niños escriben, ¿no es cierto?, en otras plataformas, pueden usar el computador, en fin. Entonces, démosle un poquito de una vuelta, una reflexión, a ver qué es bueno que aprendan hoy. Porque la idea, ¿cuál es? Que lo que escriben sea legible para que lo lean ellos y otros. Y en esa legibilidad, bueno, puedo decidir qué letra usar. Ahí es libre de decidir el profesor o profesora de cada escuela, haciendo la reflexión que yo planteé.
Muy bien, Sonia, muy claro. Bueno, acá hay más preguntas, pero por el tiempo no alcanzamos. Les invito a escribirnos a textosescolares@mineduc.cl y podemos responder estas inquietudes u otras más. Aprovecho de invitarlos y invitarlos al próximo seminario que va a ser el próximo 25 de abril. Es un webinar sobre operatorias básicas en la resolución de problemas cotidianos, consumo primero. Así que los invitamos cordialmente ese día a las 4 de la tarde. Muchas gracias, Sonia, muy interesante y que tengan todos una muy buena tarde. Adiós. Hasta luego.